Hola Tauro, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas, ¿sí? Empezaremos en primer lugar con unos mensajitos, unas conexiones del oráculo. Hoy no voy a hacer una lectura con algo en concreto, sino que serán ellas las que nos hablen y nos expresen lo que consideren oportuno que tienes que recibir. Quiero empezar tu lectura de hoy con un número angelical y en tu caso salió el número 26 y dicen: siempre deseaste tener éxito y te sentirás más logrado cuando tu trabajo beneficie a otros. Tu conciencia intuitiva de lo que la gente quiere te permite encontrar soluciones innovadoras para ayudarlos. Dice: soy considerado, soy considerada con el número 26. Bueno, una manera bastante peculiar de empezar. Recuerda, Tauro, que son lecturas generales y si hubiese algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar, ¿sí? El viaje no ha sido ni el más suave ni el más agradable últimamente. Pero todo está saliendo bien. Tu paciencia, fortaleza y perseverancia pronto se verán recompensadas. La espera está a punto de terminar. Aguanta. Entiendo que muchos de vosotros habéis pasado o incluso estáis pasando por un proceso de vuestras vidas un poco complicado. Bien, pues me dicen que las cosas van a estar cambiando, que aguantes, que esperes, que se te va a dar. Salieron dos cartas, la carta de mantenerte en secreto y la carta de juego terminado. Lo que podemos interpretar aquí es que hay un ciclo en tu vida, hay algo con lo cual vas a cortar, vas a soltar. Pues para algunos puede ser una conexión sentimental, para algunos un mal hábito, malos pensamientos, situaciones difíciles, complicadas quizás. Bueno, lo que vendría siendo para ti un mal hábito, ¿no? Algo que realmente sientes que no estás haciendo bien o que simplemente consideras que puedes mejorar. Luego también hay algo que me parece bastante curioso y nos habla de mantenerte en secreto. Yo, la verdad, que cada vez que veo esto, lo primero que me viene a la mente es el que cuando uno tiene un plan, cuando uno tiene un sueño, un proyecto, que lo mejor es llevarlos a cabo, pero para uno mismo, en secreto. Me explico. Hay personas que a menudo tienen la necesidad imperiosa de contar todo lo que hacen, todo lo que quieren hacer o lo que quieren conseguir. Y entiendo que normalmente esto no se hace a maldad, esto se hace pues porque, oye, pues me hace ilusión, ¿no? Me hace ilusión contar esto porque quiero conseguir este proyecto, etc. Pero, por desgracia, no todo el mundo se alegra siempre de nuestras victorias. Y esto es algo que, desgraciadamente, tarde o temprano nos toca aprender. Por eso yo siempre os recomiendo que cuando realmente tengas algún plan, algún proyecto, algún propósito, que lo mantengas lo más en silencio posible. Y que no hable tu boca, sino que lo hagan tus propios resultados. Veamos qué quiere decir el tarot. Tauro, la verdad es que os agradezco de corazón el apoyo, vuestros likes, vuestros comentarios, todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Bien, abrimos tu lectura del tarot
con un 4 de espadas. Entiendo que muchos de vosotros habéis pasado por una situación un poco complicada, un poco difícil, incluso puede ser que algunos aún la estéis atravesando. Entiendo incluso que en algunos casos probablemente habéis pasado por algún problema de salud un poco difícil, complicado, si no sois vosotros algún ser querido, o incluso podría ser que algunos de vosotros hayáis estado como un poco depresivos, ¿no? Un poco desanimados, desganados, pues bueno, porque las cosas no siempre van como uno quiere, a veces pues son dolorosas, etc. ¿Sí? Bueno, yo siento que hay un problema para ti que se va a estar acabando, vais a ser capaces de superarlo, vais a ser capaces de afrontarlo y de encontrarle una solución. Claro está, esto es un gran mensaje, es algo muy bueno, es algo muy positivo, que realmente veo que no va a tardar mucho en suceder. Siento mucho esa energía, esa sensación, digamos, como de alivio, ¿no? De decir, bueno, mira, pues he sido capaz de superar esta adversidad, no ha podido conmigo, y yo pues me siento orgulloso, me siento fuerte, me siento empoderado, porque me he dado cuenta del enorme potencial que tengo, ¿no? Y realmente es así. A veces hay personas que no acaban de creerse del todo, no acaban de confiar en lo bueno o en lo poderosos que podemos llegar a ser, en lo importante que podemos ser para los demás o incluso para nosotros mismos. Me habla mucho que a algunos de vosotros no os iría nada mal un poquito más de amor propio, de valoraros un poquito más, de daros cuenta lo realmente importantes que sois. Entiendo que esto no será para todos, pero por desgracia siento como que algunos de vosotros habéis estado pasando, o incluso aún algunos estáis pasando, por un periodo de vuestras vidas un poco complicado. Entiendo que a veces cuando pasamos por ese periodo, por ese proceso, llamarlo como consideréis más oportuno, uno tiende a desanimarse, a perder las ganas, a perder la ilusión. Pero todo esto es algo que se queda atrás, ¿vale? Yo veo que tú eres una persona trabajadora, eres una persona responsable, eres una persona que se esfuerza, que pone de su parte, que cuando quieres algo luchas por conseguirlo y vas a obtener una recompensa. Yo siento, la verdad, honestamente, a un Tauro fuerte, a un Tauro empoderado, que toma las riendas de su vida, de su destino, y que ante una adversidad es capaz de avanzar, de salir hacia adelante, de conseguir vuestros objetivos. Realmente me encanta veros con esa fuerza, con ese poder, con esa energía tan bonita, porque entiendo que muchos de vosotros habéis estado pasando por un proceso un poco complejo, vamos a decir, pero que finalmente lo habéis superado, o, si más no, lo vais a hacer muy, pero que muy pronto. Así que, corazón, si hay algo en tu vida que ahora mismo te mantiene preocupado, te mantiene estresado, agobiado, etc., me dicen que esto es una situación pasajera y que más pronto que tarde te vas a liberar de ello. Por lo tanto, no me queda otra que darte la enhorabuena, porque aquí lo que siento realmente es a un Tauro empoderado que ha tomado el toro por los cuernos, nunca mejor dicho,
y que ha controlado una situación, que ha sido capaz de fortalecerse ante las adversidades para incluso llegar a alcanzar su mejor versión. Así que, corazón mío, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero de corazón que te haya gustado y si era así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita, y sí, oíste bien, gratuita, que estoy llevando a cabo cada mes. Nos vemos en el próximo vídeo. Te quiero, cielo. Bendiciones.